Desde los estudios de WTMBN en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional con Alonso García. Hoy es martes 19 de octubre y me es muy grato saludarle y agradecer una vez más por la oportunidad que me da de traer a los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Estos son los titulares de la presente edición. Tal como lo informamos ayer, ha muerto el general Colin Powell, ex secretario de Estado de Estados Unidos, por complicaciones con el COVID-19. En Estados Unidos avanza la normalidad a medida que aumenta el porcentaje de personas vacunadas contra el COVID-19. Y ayer lunes la Bolsa de Valores de Nueva York rebajó las acciones del servicio de transmisión Disney Plus. Un grupo de 17 misioneros con base en Estados Unidos fue secuestrado en Haití. Como puñalada mortal al diálogo ha calificado Maduro la extradición de Alex Saab. Y se reunió el mandatario venezolano con el presidente de la FIFA para conversar sobre la masificación del fútbol en Venezuela. Entre tanto, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, desmintió ayer lunes en Luxemburgo las informaciones según las cuales Teherán y la Unión Europea se reunirían este jueves en la capital belga para mantener conversación nuclear. Entre tanto, en Nicaragua, familiares de los presos políticos han denunciado que continúan estos aislados y sometidos a torturas psicológicas. Y después de afrontar el mayor pico de la pandemia, Guatemala registra un descenso de contagio del COVID-19. Una delegación de funcionarios estadounidenses encabezados por John Kerry, enviado especial para el cambio climático, visitará México para conocer de primera mano cómo funciona el programa Sembrando Vida. Entre tanto, en Chile, Sudamérica, el Banco Central acordó el miércoles aumentar la tasa de interés de política monetaria en 125 puntos base, el mayor alza en 20 años debido al avance de la inflación. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, visitará Europa, donde se reunirá con sus aliados del este y participará en el encuentro ministerial de defensa de la OTAN en Bélgica. Y Estados Unidos afina esfuerzos para enfrentar los riesgos económicos del cambio climático. Todo esto lo tenemos acá, en Noticiero Internacional. Estamos presentando Noticiero Internacional, un recorrido por los acontecimientos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Este es el momento indicado para quedar bien informado. Vamos a los hechos. Falleció el general Colin Powell, ex secretario de Estados Unidos, por complicaciones con el COVID-19. El general Colin Powell, ex secretario de Estado de Estados Unidos y ex jefe del Estado Mayor Conjunto, murió este lunes a los 84 años a causa de complicaciones de COVID-19, informó su familia en un comunicado. Estaba completamente vacunado y fue tratado en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, informó la familia, que agradeció al personal médico la atención suministrada en sus últimos días. Estados Unidos avanza hacia la normalidad a medida que aumenta el porcentaje de personas vacunadas contra COVID-19. La información con Judith Martín Rodríguez. Los mandatos de vacunación contra el COVID-19 surgen efecto en Estados Unidos, donde el ritmo de vacunaciones avanza y el 66% de la población mayor de 12 años ya ha sido completamente inmunizada, una cifra que crece paulatinamente a medida que la curva de nuevos fallecidos e infectados continúa disminuyendo. A pesar de que el número de casos se mantiene elevado, con un promedio de 85.000 nuevas infecciones diarias, ha disminuido en más de 8.000 con respecto a la semana anterior, y del mismo modo los decesos han decrecido en un promedio de más de 200 por día desde inicios de octubre. En este contexto, el gobierno estadounidense toma pasos hacia la normalidad prepandémica y, según anunció la Casa Blanca el 8 de noviembre, entrará en vigor la nueva política de viajes que permitirá a los ciudadanos extranjeros visitar Estados Unidos siempre y cuando muestren prueba de estar completamente inmunizados contra el COVID-19. Noticia que fue acogida con gran alegría, y es que por fin podrán reencontrarse familiares y amigos que han tenido la entrada vetada en Estados Unidos desde marzo de 2020.
2020, cuando la pandemia del COVID-19 irrumpió con fuerza en el país norteamericano. A pesar de estos destellos de normalidad, las autoridades sanitarias temen un futuro repunte de casos y muertes por COVID-19, y es que se estima que todavía más de 50 millones de ciudadanos se mantienen escépticos a recibir el antídoto, lo que genera inquietud y temor entre los expertos. Ante esta resistencia formada por una gran franja de la población que continúa reticente a tomar vacunas seguras y ampliamente disponibles, el presidente Joe Biden se vio obligado a instaurar nuevas medidas, y entre las que se incluyen mandatos de vacunas. De este modo, la administración Biden requiere que la mayoría de los trabajadores de la salud y empleados federales se inmunicen contra el COVID-19, y además animan a las grandes empresas a que sigan el ejemplo y requieran a sus empleados la inmunización contra el COVID-19. Ayer lunes, la Bolsa de Valores de Nueva York rebajó las acciones del servicio de transmisión Disney Plus, advirtiéndole que debe revertir la desaceleración de su crecimiento. El informe con Alejandro Escalón. La Bolsa de Valores de Nueva York rebajó las acciones del servicio de transmisión de Disney Plus, advirtiéndole que debe revertir lo que calificó de la desaceleración de su crecimiento. Disney Plus, servicio creado en 2019, atrajo inicialmente a suscriptores con las franquicias Star Wars y Avengers. Las plataformas de transmisión rivales como Netflix, Apple TV y Amazon Prime Video han invertido mucho más que Disney Plus en contenido original para atraer suscriptores. Según Barclays, para que Disney Plus logre su objetivo de 230 millones a 260 millones de suscriptores para finales de 2024, el servicio de streaming de Disney necesitará más del doble de su ritmo actual de crecimiento, al menos al mismo nivel que Netflix. Michael Caine se retiró de la actuación, poniendo fin a una carrera de casi 70 años con su última película, Bestsellers. Caine, un actor 6 veces nominado al Oscar, ganó 2 premios de la Academia por sus papeles en Hannah y sus hermanas de 1986 y The Cider House Rules de 1999. Caine apareció más recientemente en la película Tenet, dirigida por Christopher Nolan, filmada en 2019 y estrenada el año pasado. La colaboración de Michael Caine con Christopher Nolan comenzó con el papel de Alfred Pennyworth, el mayordomo de Bruce Wayne en la serie Batman, en este caso Batman Begins, en 2005. Michael Caine obtuvo su primera nominación al premio de la Academia al Mejor Actor por su papel de Alfie Elkins en la célebre película Alfie del año 1966. Ahora nos vamos a 1969 cuando Stevie Wonder debuta en la Hot 100 con Yester Me, Yester You, Yesterday. El sencillo alcanzó su punto máximo en el puesto número 7 de las 100 calientes. Stevie Wonder debutó en la industria de la música en 1963, apenas cumplió 12 años. 1975, Paul Simon estrena My Little Town en las 100 calientes. El sencillo aparece en el LP de Paul Simon, Still Crazy. After All These Years, My Little Town conquistó la cima de la cartelera adulto contemporáneo. Y en 1975, Frankie Valli lleva Our Day Will Come al puesto 11 de las 100 calientes y al segundo lugar de la cartelera adulto contemporáneo. Grease, la canción que da título a la película de 1978, continúa siendo el número 1 en solitario más importante en la carrera de Frankie Valli. Un grupo de 17 misioneros con base en Estados Unidos fue secuestrado en Haití y el gobierno estadounidense trabaja en colaboración con la policía para lograr su liberación. La información nos la trae Héctor Contreras. Un grupo misionero formado por 12 adultos y 5 niños fue secuestrado en Haití por una pandilla conocida como 400 Mawazo, y las autoridades estadounidenses y haitianas trabajan conjuntamente para liberarlos, tal y como confirmó el inspector de policía de Puerto Príncipe, Franz Champagne, quien aseguró que los hechos ocurrieron el sábado por la noche al este de la capital haitiana. Esta pandilla es conocida por sus secuestros, asesinatos y extorsiones. Además, hace 2 meses fue acusada de privar de la libertad a 5 sacerdotes y 2 monjas, lo que desató una controversia internacional, y en medio de un fuerte repunte de secuestros y un notable deterioro de la seguridad, algunos grupos sindicales y otras organizaciones tienen previstos paros en la capital haitiana hasta que el gobierno pueda garantizar la seguridad del pueblo.
El secuestro de los 17 miembros, de los cuales 16 son estadounidenses y 1 canadiense, ocurrió solo pocos días después de la visita de algunos funcionarios de la administración Biden que anunciaron la entrega de más de $15 millones para reforzar el trabajo de la policía haitiana contra las pandillas, que es uno de los problemas más complejos que azotan a este país, que además ha obligado al desplazamiento de miles de haitianos, obligándoles a vivir en condiciones infrahumanas en refugios temporales de la región. Además, el país más pobre del hemisferio occidental ha sufrido devastadoras tragedias en los últimos meses luego del asesinato del presidente Jovenel Moïse en su residencia privada el 7 de julio, seguido de un terremoto de magnitud 7.2 y que mató a más de 2.200 personas en agosto. Por su parte, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció que está en contacto permanente con el gobierno haitiano con el objetivo de hacer seguimiento de las labores de rescate y destacó textualmente en un comunicado: el bienestar y seguridad de los ciudadanos de Estados Unidos en el extranjero es una de las mayores prioridades del Departamento de Estado. La Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití reportó más de 300 secuestros en los primeros 8 meses de este año, lo que significa un incremento importante, ya que durante el 2020 se registraron un total de 234 secuestros. Suspendida quedó la más reciente ronda de la Mesa de Diálogo de Venezuela en México, incluso antes de que comenzara el domingo recién pasado 17 de octubre. Nicolás Maduro ordenó el retiro de su equipo negociador tras la extradición de Alex Saab a Estados Unidos, calificándola esta como una puñalada mortal. Buenas tardes a todos. El futuro de la mesa de diálogo sobre Venezuela es incierto. Tras la extradición del empresario colombiano Alex Saab a Estados Unidos, el presidente Nicolás Maduro suspendió la participación de su equipo negociador y la más reciente ronda de negociaciones programada por Noruega entre el 17 y 20 de octubre fue cancelada. El mandatario denunció la acción judicial calificándola como secuestro. El gobierno de Estados Unidos sabía que secuestrando a Alex Saab, miembro de la Comisión de Diálogo de México, le metió una puñalada mortal a los diálogos y negociaciones de México. Lo sabía el gobierno de Estados Unidos y actuó. Tras este nuevo traspié, la Plataforma Unitaria de Venezuela, ya presente en la Ciudad de México, exhortó al oficialismo a regresar al diálogo lo antes posible. La profunda crisis humanitaria que afecta a nuestro pueblo, los millones de venezolanos que han tenido que emigrar para buscarse un futuro que el país no les brinda, así como la inexistencia de instituciones democráticas apegadas a la Constitución, no pueden esperar. Ninguna persona es más importante que todo el pueblo venezolano. En medio de la sensibilidad del tema dentro de la mesa de negociación, Noruega, país mediador, le sigue apostando al diálogo. Noruega sigue convencida de que la única solución en Venezuela será negociada. Seguimos trabajando para que las partes continúen lo antes posible. Su importante esfuerzo en la mesa de negociación para una solución política e inclusiva por el bien del pueblo venezolano. Hasta el momento no se sabe cuándo se podrían retomar los diálogos entre el equipo negociador del gobierno de Nicolás Maduro y los representantes de la Plataforma Unitaria de Venezuela, que han dejado claro que ellos siguen dispuestos en reunirse y avanzar en la agenda establecida a mediados de agosto. Y a propósito de Nicolás Maduro, anunció el viernes recién pasado que sostuvo un encuentro en Caracas con el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, Gianni Infantino, con quien conversó sobre los proyectos para la masificación del balompié en el país sudamericano. Nicolás Maduro anunció el viernes que sostuvo un encuentro en Caracas con el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación FIFA, Gianni Infantino, con quien conversó sobre los proyectos para la masificación del balompié en el país sudamericano. Durante la conferencia de prensa, el jefe de Estado venezolano anunció la creación del Centro Nacional de Fútbol para noviembre próximo. Ha sido una jornada bastante agradable y espero que se fortalezca, como me dijo aquí en esta escalera, la relación de la FIFA con la Federación Venezolana de Fútbol, con el fútbol venezolano, y le podamos dar buenas noticias a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a las jóvenes y a todo el mundo futbolero de Venezuela. Buenas noticias para seguir creciendo.
Maduro recordó al fallecido futbolista Diego Armando Maradona y, citando las recomendaciones del astro argentino, destacó la necesidad de fortalecer la Liga de Fútbol masculina y femenina de Venezuela, apoyar los clubes y fomentar la participación de los jugadores en las ligas europeas. Finalmente, el jefe de Estado venezolano instruyó a su gabinete desarrollar un plan para la construcción de 1.000 canchas deportivas en todo el territorio y resaltó estar de acuerdo con la propuesta que adelanta la FIFA de celebrar una Copa del Mundo cada 2 años en lugar de 4. Nos vamos ahora a Luxemburgo. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, desmintió ayer lunes en Luxemburgo las informaciones según las cuales Teherán y la Unión Europea se reunirían este jueves en la capital belga para mantener conversación nuclear. Hemos dejado claro, señaló, a los iraníes que el tiempo no está de su lado, que es mejor volver rápidamente a la mesa de negociaciones. El máximo diplomático de la Unión Europea también condenó al gobierno de Nicaragua, calificándolo de una de las peores dictaduras del mundo y tachó de falsas las próximas elecciones generales. Vamos a ir ahora a Nicaragua, en donde Daliana Ocaña nos tiene información acerca de lo que están señalando familiares de los presos políticos que han denunciado que estos continúan aislados y están siendo sometidos a torturas psicológicas. Vamos desde Managua con Daliana Ocaña. Un mes y medio después de que se permitió la primera visita a 37 presos políticos retenidos en las celdas de auxilio judicial de la Policía Nacional de Nicaragua, mejor conocido como el Chipote, el gobierno del presidente Daniel Ortega permitió que los familiares llegaran por segunda ocasión en una jornada de visitas de hasta 2 horas de duración. Los interrogatorios dentro de la cárcel han continuado y en ocasiones se han dado hasta 2, 3 y 4 veces en un mismo día en contra de algunos de los detenidos, una acción que sus familiares describen como tortura psicológica del gobierno que intenta crear una narrativa que justifique las acciones realizadas en su contra. Ana Lucía Álvarez, familiar de Ana Margarita Vigil y Tamara Dávila, contó a La Voz de América. Una forma de tortura específica hacia ella y hacia otras personas que están también ubicadas en celdas cercanas es la oscuridad. Es decir, ellas pasan sin luz. Mientras Berta Valle, esposa del preso político y precandidato presidencial Félix Maradiaga, relató que su visita duró un poco más de 1 hora y los familiares que llegaron a verlo fueron revisados por la policía y no se les permitió el ingreso de alimentos como jugos y galletas para el detenido. Dice que en los primeros 2 meses 70 días estuvo completamente aislado en una celda pequeña que lo único que miraba era prácticamente las paredes. Ahora está acompañado con otro y no tiene luz solar. En tanto, después de 64 días de encierro en una celda en la que no recibe luz, el gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holman Chamorro, ha comenzado a presentar problemas de la vista y podría perder la vista si no recibe atención médica adecuada. Pasamos a Guatemala. Después de afrontar el máximo pico de la pandemia, Guatemala registra un descenso de contagio de COVID-19. Desde Ciudad de Guatemala, la información con Eugenia Sagastume. La tendencia de casos positivos continúa disminuyendo en Guatemala. Según datos del Ministerio de Salud, actualmente se reporta una positividad promedio del 10% de las pruebas realizadas en la última semana, después de haber alcanzado hasta un 35% durante agosto y septiembre, por lo cual el ministro de Salud, Francisco Coma, pide a la población continuar las medidas de prevención. Estamos en una etapa importante de disminución del número de casos, pero sobre todo de disminución de los índices de positividad, y deberíamos de hacer el esfuerzo por mantenernos así y evitar esos escenarios que proyecta la Universidad de Washington de un repunte en el número de casos importante. El doctor Coma asegura que la reducción es producto de las acciones conscientes de la población al guardar el distanciamiento y el uso de mascarilla, aunque también podría ser resultado del avance en la vacunación. El impacto más importante es lo que está representando la vacunación. Primero, se reduce la posibilidad de contagio. Sí disminuye el impacto sobre los usos de los servicios en la red hospitalaria. Mientras, Laura Hernández, colaboradora de un laboratorio móvil, explica que los centros de pruebas de COVID-19 también registran menos demanda. Ya ha bajado bastante la curva de lo que es COVID, tanto como positivos. La gente ya no está buscando tanto la prueba porque ya, gracias a Dios, ha estado bajando. Sin embargo, el ministro Coma advierte que la alerta persiste por el avance descontrolado que ha tenido la variante Delta. Hoy por hoy, el 100% de los casos de la última secuenciación realizada son
provocados por la variante Delta. Y esta es una variante que tiene el comportamiento de ser muy agresiva desde el punto de vista de la transmisibilidad. Además, analizan la posibilidad de no permitir el ingreso de personas a cementerios para el próximo 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, para evitar aglomeraciones y un nuevo repunte de casos. Una delegación de funcionarios estadounidenses encabezados por John Kerry, enviado especial para el cambio climático, va a visitar México para conocer de primera mano el funcionamiento del programa Sembrando Vida. Desde Ciudad de México nos informa Sara Paulo. Presidente Andrés Manuel López Obrador mostrará a funcionarios estadounidenses encabezados por John Kerry, enviado especial del presidente Joe Biden para el cambio climático, el mecanismo del programa Sembrando Vida, el cual propone se replique en los países de Centroamérica como una medida para arraigar a los ciudadanos a sus lugares de origen y disminuir así los flujos migratorios. Mediante este programa, los productores en México reciben unos $250 mensuales a cambio de sembrar en sus tierras árboles frutales y maderables. Se trata, según el mandatario mexicano, del programa de reforestación más importante a nivel mundial. Kerry estará en Palenque, Chiapas, donde el presidente López Obrador tiene su finca de descanso. Visitará la zona arqueológica y un ejido donde conocerá el funcionamiento del programa. Viene de visita John Kerry. Él es enviado presidencial, enviado del presidente Biden de los Estados Unidos para cuestiones del cambio climático. Y viene a ver el programa Sembrando Vida. La propuesta del Ejecutivo mexicano consiste en ampliar Sembrando Vida a Guatemala, El Salvador y Honduras, y después de un tiempo puedan obtener una visa de trabajo en Estados Unidos y posteriormente la residencia, que se puedan sembrar 3,000 millones de árboles adicionales y generar 1,200,000 empleos. De acuerdo con información oficial, con un presupuesto de 28,930 millones de pesos, el programa genera más de 418,000 empleos en 20 estados del país. Al cierre del año serán 451,000 sembradoras y sembradores activos. El secretario del Bienestar, Javier May, señaló que los beneficios no son solo económicos, sino al medio ambiente. Sembrando Vida busca reforestar el país, rescatar el campo del olvido, generar empleo, impulsar la autosuficiencia alimentaria, fortalecer la integración de las comunidades, evitar la migración y propiciar el arraigo de las y los jóvenes a la tierra. Algunos reportes de prensa han alertado de supuestos malos manejos en los que productores talan sus terrenos para volver a sembrar, lo que ha causado deforestación. Sin embargo, esta versión ha sido desmentida por el gobierno federal. Nos vamos a América del Sur. El Banco Central chileno aumenta tasa de interés a 2.75%, su mayor alza en 20 años. El Banco Central acordó el miércoles aumentar la tasa de interés de política monetaria en 125 puntos base, al 2.75%, su mayor alza en 20 años debido al avance de la inflación. Los 5 miembros del Consejo del Banco Central tomaron la decisión de manera unánime en vista de la evolución del escenario macroeconómico, que ha aumentado los riesgos para la convergencia de la inflación a la meta de 3%. Afirmaron en un comunicado que se proyecta un alza de la inflación para los siguientes meses y 2 años, en un contexto global de mayor inflación. En esta línea, determinaron adelantar el retiro del estímulo monetario, anticipando que la tasa de política monetaria se ubicará en su nivel neutral antes de lo previsto en el escenario central del informe de septiembre. Consideraron al respecto la necesidad de evitar que se produzca un aumento más persistente de la inflación que la lleve a desviarse de la meta de 3% a 2 años plazo. En septiembre pasado, los precios al consumidor registraron una variación anual de 5,3%, con una subida transversal de los productos que componen la canasta. El resultado superó las expectativas de los analistas y dio cuenta de las presiones inflacionarias por el lado de la demanda y los costos, así como la significativa depreciación del peso, señaló el Consejo. En cuanto a la actividad económica, el indicador de agosto pasado creció 19,1% anual y 1,1% mensual, con el comercio como el sector más dinámico, entre otros que retomaron los niveles prepandemia, principalmente los servicios, dadas las mejores condiciones sanitarias. El secretario de Defensa de Estados Unidos,
Lloyd Austin visita Europa, donde se reunirá con sus aliados del este y participará en el encuentro ministerial de defensa de la OTAN en Bélgica. Informa John Burnett. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, se encuentra en Europa con el objetivo de fortalecer las relaciones con los aliados del este europeo, preocupados por Rusia, y conversar sobre el futuro enfoque de la OTAN ahora que se ha completado la retirada militar de Afganistán. El portavoz del Pentágono, John Kirby, dio detalles acerca del itinerario. Las paradas incluirán a Ucrania y Rumania y concluirá esta importante visita con aliados y socios en Bruselas para la reunión ministerial de defensa de la OTAN. Georgia, Ucrania y Rumanía bordean el Mar Negro, la entrada rusa a importantes rutas comerciales del Mar Mediterráneo. Además, Rumanía es aliado de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y por su parte Ucrania y Georgia aspiran a unirse a la OTAN. Ambos países muestran inquietud por fuerzas rusas y fuerzas respaldadas por Rusia, lo que los coloca directamente en la línea del frente contra la agresión moscovita. Durante años, el Pentágono ha estado tratando de centrar su enfoque hacia dos posibles adversarios, Rusia y China, y en esta línea Bradley Bowman, de la Fundación para la Defensa de las Democracias, aseguró que Estados Unidos debe tener los aliados militares y las capacidades en el lugar en caso de que ambas naciones intentaran iniciar un conflicto armado. China y Rusia están más alineados que desde la década de 1950. Por lo tanto, no es inconcebible que Estados Unidos y nuestros socios y aliados puedan enfrentar la agresión simultánea de China y Rusia en lados opuestos del mundo. El papel de liderazgo de Estados Unidos ha sido criticado luego de la forma en que terminó la guerra en Afganistán. Los talibanes, enemigos de las tropas afganas e internacionales durante 2 décadas, están de vuelta en el poder y se han perdido varios logros de la sociedad por los que se luchó con ahínco durante décadas. Continuando en Estados Unidos, afina los esfuerzos para enfrentar los riesgos económicos del cambio climático, para lo que presentó un importante documento. Vamos con la información. El gobierno de los Estados Unidos está tomando medidas para asumir los posibles riesgos económicos causados por el cambio climático. Para esto, presentó un informe donde detalla los planes gubernamentales con los que se intentará proteger los mercados financieros, seguros de vivienda y vida, así como los ahorros de las familias estadounidenses. El documento obedece a una orden ejecutiva impartida por el presidente Joe Biden y resalta la reconsideración del proceso hipotecario, de las divulgaciones del mercado de valores, de los planes de jubilación, de las adquisiciones federales y de los presupuestos gubernamentales, con el objetivo de que el país pueda valorar los posibles riesgos ocasionados por el cambio climático. Además, la administración Biden busca analizar cómo el calor extremo, las inundaciones, las tormentas, los incendios forestales y demás efectos del calentamiento global pueden llegar a impactar la economía de la nación. Las acciones estipuladas reflejan un giro significativo en la discusión sobre el cambio climático y considera que la nación debe prepararse para efectos y costos que soportarán los ciudadanos y sus familias, así como las entidades gubernamentales y los inversores, y representa el gran esfuerzo y el valor que tiene el asunto del calentamiento global para las autoridades estadounidenses. Por su parte, Gina McCarthy, quien se desempeña como asesora climática nacional de la Casa Blanca, afirmó que el 2021 ha demostrado que el cambio climático plantea un riesgo sistémico y urgente para la economía, la vida y el sustento de los estadounidenses, por lo que urge actuar, agregó la funcionaria. Estas medidas sirven de preámbulo para lo que será la participación de Estados Unidos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebrará del 31 de octubre al 12 de noviembre en Glasgow, Escocia. Paralelamente y siguiendo la misma tendencia, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias está actualizando los estándares de su Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones, el cual está basado en pautas que fueron determinadas en el año de 1976. Muchos juguetes se van a agotar antes de las fiestas de fin de año como consecuencia de los desajustes en las entregas de productos debido a la pandemia del COVID-19. Esto puede ser un drama o una gran oportunidad de replantear la forma en que celebramos las fiestas. Podemos comprar los regalos temprano y resistir la tentación de afanarnos a último minuto por conseguir cosas que hay que tener y que realmente no necesitamos. Podemos ir por algo elegante y no de moda, por cosas hechas a mano y no de fábrica, buscar experiencias en lugar de artículos materiales y transmitirles esta filosofía a los niños. Esto requiere
una estrategia, pero puede hacer que las fiestas sean más saludables y con menos estrés. Y eso es todo por hoy en Noticiero Internacional. Nos volvemos a juntar mañana acá en este mismo punto de encuentro. Ha sido una producción de la WTMBN. Agradecemos a The Broadcasting Board of Governors por el apoyo que nos da día a día con corresponsales en los lugares de los hechos para darle a usted siempre información de primera mano. A nombre de todo el equipo y el mío personal le deseamos un maravilloso día martes y por favor, cuídese mucho.